Shabbat Shalom. Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Y decimos Shabbat Shalom. Rico el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes en este Yom Shabbat, Yom de reposo, Yom de regocijo. Y que le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y también a nuestro Rey, Yehoshua HaMashiach, que nos permite el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes y disfrutar de los días de Shabbat. Quiero saludar a todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua por estar en sintonía con la plataforma Radio Shalom en los días de Shabbat, en los comienzos de mes y en los tiempos señalados, y también en toda la programación que se hace en la semana con el cariño para que ustedes puedan crecer y conocer de la cultura del Mesías, del pueblo. Bien, estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua, donde usted puede ingresar ahí el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua y conocer todos los estudios y audios que se hacen para que usted pueda crecer y conocer. Recuerde que estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Usted puede registrarse, hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua y todo el mar de enseñanza que tiene la Kehilá para su crecimiento. También recuerde que somos una asamblea en línea, pero que estamos legalmente registrada y autorizada en la ciudad de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Y como lo dije, usted puede registrarse y hacerse miembro activo y disfrutar también de la plataforma Radio Shalom, que está toda la semana poniendo enseñanza, estudios para que usted pueda conocer y crecer. Quiero enviar un saludo al cuerpo de la Kehilá de Yehoshua, que también es en su aporte y su granito de arena. Y también saludo cordiales, por supuesto, a nuestra mentora de la Kehilá de Yehoshua, nuestra estimada amiga y amigo El Moriaron Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales. Ellos son las personas que el Padre ha puesto para llevar esta Kehilá, esta comunidad. Y bueno, la gloria al Padre, la gloria al Hijo. Bien, vamos a citar el Shema para comenzar esta parashá titulada Eleka Pekudei. Y tiene que ver con el templo todavía. Y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero, y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, estamos ya finalizando el libro de Shemot, y que en el capítulo de hoy de Éxodo, capítulo 31, del 21 al 31, podemos ver lo siguiente, que es el peso de los materiales con que se recogieron para la construcción del tabernáculo. Exactamente duró la construcción 9 meses. Pero si usted ve el día que comenzaron la construcción del tabernáculo, para comenzar casualmente a oficializar el servicio del tabernáculo, fue en la fiesta de Pascua que se inauguró el tabernáculo. Eso dando a entender que, bueno, el Padre está al control, y ese era el tiempo de la vida, es el tiempo donde, ¿cómo decirle?, donde todas las culturas en el antiguo Oriente Medio tenían sus reuniones como nación, y para que también compartía con sus creencias la manera de ver la vida o las constituciones de sus naciones alrededor. Y no es casualidad que el Padre también aprovechara ese tiempo para demostrarle al pueblo de Israel y a las naciones su poder, que también, no comparándose con las otras naciones, pero de que él era el que tenía el control del pueblo de Israel, que había salido de Egipto y que iba rumbo a la tierra prometida. Entonces, bueno, se pidieron las ofrendas para
poder realizar el tabernáculo. Y bueno, ya sabemos que Besaleel y compañía fueron las personas que el Padre escogió para llevar esto. Hubo gente que entregó telas, hubo gente que entregó oro, plata, bronce, y se logró la construcción del Beit HaMikdash. El peso en total es una exageración, un exabruto, pero que el Padre tenía destinado la construcción del tabernáculo para poder morar delante del pueblo de Israel. Y que la persona que él había escogido para que llevaran el tabernáculo, Aarón y sus hijos, los levitas, y por supuesto Moisés era la persona que el Padre había puesto como el hombre que llevaba, el liderazgo de Israel. Y era la persona con el Padre que hablaba, y era la persona que hizo todo para comunicarlo con el pueblo y Aarón y a sus hijos, y también para que ellos pudieran vivir de acuerdo a leyes, a principios de poder habitar en la tierra. Ahora, ¿qué sucede con esto? Miren, la construcción del tabernáculo era tan importante, la enumeración de las personas, por supuesto, al servicio, el sacerdocio, que iban a estar ahí, las 4 familias que se dividían en semanas, pero que era demasiado grande el servicio. Y cuando digo 4 familias, no eran 12 personas, no, era un número grande, y ellos se rotaban, donde estas familias, por supuesto, estaban divididas en bloques para poder llevar ellos y poder realizar las ofrendas, el servicio que se tenía destinado para ellos. Pero que no fuera del alcance o de la interpretación del tabernáculo, viendo un recurso de un autor llamado Emir Schurer, historia del pueblo judío en el tiempo de Yeshua, pero que él abarca muchísima información, y que hubo cosas que vi allí que me gustaron muchísimo, porque habla de toda la historia, igual que Roland de Vos, también Gerard von Rauch, usted me haya escuchado nombrar estos recursos, o esta persona que han escrito sobre el pueblo de Israel, inclusive a otros autores. Y viendo la importancia, inclusive el lenguaje en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, de por qué Pablo habla, y no es que me estoy saliendo de la parashá, cómo nosotros fuimos injertados, y él hace una connotación importante que está en el libro Primera de Pedro, en el capítulo 2. Mire lo que dice Pablo en el Primera de Pedro, capítulo 2, el verso del 4 al 9. Dice: acercándonos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida para Jehová, preciosa a vosotros también como piedras vivas, está siendo edificado como casa espiritual. Oiga, como piedra viva, casa espiritual, y está hablando del tabernáculo o el templo, pero que también nosotros ahora somos parte de esas piedras, por supuesto, somos parte del templo. Y que Pablo hace esa connotación ya involucrando a las naciones o a quienes reciban al Mesías como esas piedras, esas columnas que inclusive, y por eso vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 56, que seríamos como piedras, columna fundamental. Está hablando de una manera metafórica.
que sin embargo el tabernáculo no era metafórico, era sombra, y que era lo que había para el momento antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué el tabernáculo? ¿Y por qué no el templo? Por supuesto, el templo tú no lo puedes mover, el tabernáculo sí, porque eran telas, habían columnas de bronce, y quizás la estructura del lugar santísimo se podía mover de acuerdo a las personas que estaban encargadas de ello. Por eso vemos la importancia del material que se recogió. Y cuando uno ve eso, no era cualquier cosita. El oro era cualquier cantidad. Miren, nada más el talento de lo que era el bronce. 70 talentos y 2.400 ciclos de bronce. Usted lleva ese equivalente y es algo grande, no era cualquier cosita. Ahora, por supuesto, las personas que iban a estar allí en lo que era, ¿cómo se llama? El servicio, era también lo que iban a servir eran personas de 20 años hacia arriba, pero que tampoco eran poquito, eran un número grande. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto la piedra angular y ahora que nosotros las piedras vivas? Porque aunque hoy por hoy no exista el tabernáculo, el templo, y ya sabemos lo que conocemos, la historia del pueblo de Israel, hay quienes esperan la construcción del tercer templo, y bueno, nosotros, de acuerdo a las profecías que están escritas, bíblicas, y lo que se espera de él, pero que esa piedra desechada, escogida y preciosa era el fundamento, y todo era hecho para él y por él, porque el Padre lo había escogido así. Todo eso tenía que ver con el ritual de pureza, el sacrificio, la cercanía, el poder estar en la presencia del Padre y disfrutar de las bendiciones que el Padre había escogido. Esa cita de la piedra escogida, la piedra angular, y que dice, y ahora siendo edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo a fin de que ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Mesías. Por supuesto, la oración, la alabanza, el vivir de acuerdo apartado, y cuando se dice que somos sacerdocios santos, no es que somos sacerdotes, está hablando, es el nivel de responsabilidad, de pureza que tenemos nosotros como siervos y creyentes del Padre y siervos del Mesías. Está hablando de ese nivel de pureza, de cuidado que nosotros tenemos que tener. Esa cita de Primera de Pedro, eso lo dice Isaías, inclusive Isaías 28 y el mismo Salmo 118. Pero vamos al libro de Isaías, capítulo 28, que tiene que ver con la cita de 28, ya le digo en adelante. Si vemos el capítulo 28 de Isaías, está hablando de el juicio a Efraín, la disciplina que el Padre quiere darle porque ellos habían pecado. Pero no solamente Efraín, vamos a generalizar, no buscando culpables, sino que la historia menciona, y no con esto estamos señalando, por eso que hago la salvedad. Dice el verso 16. Por tanto, dice Jehová, así dice, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra angular, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado, pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. Cuando está hablando de cordel, está hablando de algo para medir. Y cuando está hablando de plomada, es para hacia abajo, que utilizaban también como una cuerda para medir, que era para hacer columna que va derecho. Es decir, hacen el hueco
y ponen eso para medir, y es una medida para que la columna no quede inclinada hacia un lado y hacia el otro. Y eso es lo que está hablando. De alguien que iba a ser, el que cree en ella no será avergonzado. ¿Y qué más? Pondré justicia por cordel y la rectitud por plomada. El granizo arrasará vuestro refugio y de mentiras. Y las aguas arrollarán a vuestros escondrijos y será anulado vuestro pacto por la muerte. Y vuestra alianza con el sol no será estable. Está hablando de una separación tremenda que había. Y eso es fuerte. Pero lo que voy, aquellos que no han creído en el Mesías, y él tiene que ver con ellos. Y lo que está buscando es, si está el tabernáculo, tiene que estar no solo una persona que ministre, tenía que estar la figura de un rey. Miren, el pueblo de Israel, un sacerdote también era una persona importante. Inclusive, no solamente era quien intercedía en cuanto a las naciones, las oraciones, el servicio, él era el colgador, pero que era una persona que estaba capacitada inclusive para poder llevar una nación. Por eso se le exige tanto a quienes llevamos casa, a quienes tenemos hogar y quienes tenemos hijos, la responsabilidad de llevar un hogar en orden. Llevar un hogar en orden, el hombre tiene que conocer, tener sabiduría, conocimiento y entendimiento. Pero sobre todo, no solamente ser maduro en la fe, sino la responsabilidad delante del Padre, delante de la congregación, pero en especial su casa, su familia. Y si usted puede llevar su familia, usted puede llevar un negocio. Pero si usted no lleva a su familia en orden y lleva un negocio, le aseguro que usted lleva el negocio tal cual su casa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. En Primera de Samuel, en el capítulo 7, ya había hablado del Salmo 118, vamos al Salmo 118 también, que tiene que ver con ello. Y que el Salmo 118, mire, el verso 19. Abrí la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jehová. Esta es la puerta que Jehová, por la que entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y ha venido a ser mi salvación. La piedra que se desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Parte de que Jehová está admirable ante nuestros ojos. En este día es el día que hizo Jehová. Alegrémonos y regocijémonos con él. Te rogamos pues, oh Jehová, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Jehová, haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Él es Jehová y no ha dado a luz a tal víctima de las fiestas solemnes en los cuernos del altar. La inauguración del tabernáculo en la festividad de Pesa también es parte de la alegría. El poder tener el tabernáculo, no solamente los sacrificios, las ofrendas, sino también el cántico de agradecimiento hacia nuestro Creador es vital. Y tiene que ver con ello. La cita de 1 Samuel que le decía, en el capítulo 7, 1 de Samuel, que nos dice lo siguiente. 1 de Samuel capítulo 7, el verso 5 al 7 nos dice: y le dijo Samuel, reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros ante Jehová. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día allí, y dijeron, hemos pecado contra Jehová. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron de los hijos de Israel que habían reunido en Mizpa, los príncipes de filisteos subieron en contra de Israel, y al oír esto, los hijos de Israel
temor ante los filisteos. Sabemos que ellos allí iban a guerra, y hubo miedo, por supuesto, por el pecado, y tenían miedo de perder la batalla, y por eso es que está el temor. Pero mira lo que dice el verso 12. Y luego Samuel tomó la piedra y la sentó en Mizpa, y en Sen le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron humillados los filisteos, y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos, contra todos los filisteos en los días de Samuel. Y fueron restituidas en Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, en Ecrón hasta Gat. Israel libró el territorio a la mano de los filisteos, y también hubo paz entre Israel y el amorreo. Y Samuel jugó a Israel todos los días de su vida. Y el año hacía un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, y jugaba a Israel en todos los lugares. Aquí está. Samuel los ayudó el Padre, y pudieron ver una vez más la mano del Padre. Qué casualidad. Esas citas tienen que ver con ello. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo, las ofrendas, el altar? Era precisamente para ello. Cuando el pueblo se equivocaba también, el Padre los disciplinaba, los corregía, pero volvían a tener que tomar las riendas para un nuevo comienzo, para hacer el bien. Por eso vemos la historia de los jueces, todo el acontecimiento o todo el acontecer que tuvo el pueblo, y que el tabernáculo funcionaba a medias. Y cuando digo que funcionaba a medias, bueno, vea todo lo que pasó en la historia de los jueces. Y aún la historia de los jueces prácticamente se repite en la historia de las crónicas y los reyes, que es lo mismo. Pero la idea, el propósito del tabernáculo, el valor de los materiales con que se hizo, era para bendición, era para que morara la presencia del Padre. Por eso es que usted ve que se inauguró el tabernáculo y no podían ministrar allí a causa de la presencia. Igual, cuando Salomón hace la oración en el día que se inauguró el tabernáculo, y ya sabemos que fue en la fiesta de tabernáculos casualmente. Vamos al libro de Jeremías, que tiene que ver con la Parashá, el capítulo 30. Jeremías capítulo 30. El verso del 18 al 24. Estamos hablando de un tiempo que tiene que ver con el retorno del pueblo de Israel, que está profetizado. Jeremías, ¿qué nos dice? El verso 18. Así dice Jehová, que hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre sus ruinas, y los palacios serán asentados en su emplazamiento habitual. Y de ellos saldrán cánticos de alabanza, voces de gente jubilosa, y lo haré crecer, y no menguar, los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos serán como antes, y la congregación se mantendrá delante de mi presencia, dice Jehová. De ella saldrá un príncipe, de ella saldrá un caudillo, y lo acercaré hasta mí, quienes, si no osará acercarse a mí, dice Jehová, entonces me seréis pueblo, y yo le seré vuestro Dios. Mira, el torbellino de Jehová sale con furor, el torbellino abrasador, que cae en la cabeza de los impíos. No se calmará el ardor de su ira, hasta que haya hecho cumplido el propósito de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Miren, todas esas citas están hablando del Mesías, y lo que el Padre siempre quiso fue que su pueblo estuviera al tanto de lo que era el sacerdocio, que funcionara el Sanedrín, que funcionara el país, y que no hubiera corrupción.
En un país que hay administración de la justicia, amigo, hay equidad, hay control y gobierna cuando tú gobiernas con la Torah, por supuesto. Vamos a Isaías capítulo 61 y la cita también está en Hebreos 2.9, pero vamos al libro de Isaías, el capítulo 61, el verso 1, cómo comienza y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿Y qué dice? A proclamar el año de la libertad y la apertura de la casa, y a proclamar el año de la gracia y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los corazones que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dando la hermosura en lugar de ceniza. Miren, el propósito del tabernáculo con esta cita es el anuncio de algo nuevo. Y si el Padre quería el tabernáculo para bendición, esta cita también tiene que ver con las buenas nuevas y también con el pueblo de Israel, pero también las naciones. Y dice, como dice el libro de Jeremías que acabamos de leer, oiga, reconstruirán las ruinas antiguas levantando los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas y los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros y pastorar vuestros rebaños, y los forasteros serán vuestros lavadores y viñadores. Miren, poner ¿cómo se llama? Reconstruir las ruinas, los escombros antiguos, tiene que ver con el fundamento. El fundamento es el Padre de la Torah, por supuesto, que tiene que ver con un rey, con el templo, y que la ruina fue lo que se produjo en la primera destrucción cuando fueron a Babilonia y las tribus dispersas. Cuando está hablando de ruina, no es que tú vas a agarrar y bueno, vas a edificar con esas piedras. No, no. Está hablando de que presten atención a que tiene que ver el fundamento, y el fundamento es el Padre. La ruina, por supuesto, ¿quién quiere ruina? Pero te está diciendo, acuérdate de que pecaste y tienes que enmendar para poder estar ante el Padre. Reconoce o reconocemos que hemos hecho mal. Y en la cita de Hebreos 2.9, y después vamos al libro de Romanos, Hebreos 2.9, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente. Vamos a leer el 5. Porque no ha habido sometido a los ángeles al mundo venidero, oiga, acerca de lo cual hablamos. Pero a alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que él tenga memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo hiciste un poco menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. Está hablando de el Mesías. Y todos lo sometiste bajo sus pies, por supuesto. Porque todas las cosas, someterlas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, Yeshua, coronado en gloria, en honra y causa, por causa del padecimiento, de la muerte, para que la gracia del Padre gustara en toda la muerte, para que gustara la muerte de todos. Es decir, Él murió por nosotros y nos va a restaurar. Y Pablo dice que llevamos las marcas del Mesías. ¿Cuáles marcas? Buena pregunta. ¿Cuáles son sus marcas? ¿Has aprendido a caminar? ¿Has padecido? ¿Te las has visto duras en algún momento? Bueno, tranquilo. Como dice, todo es para bien. No te preocupes. Miren, en el mismo Isaías, en el capítulo 8, otra vez vuelve el Padre, igual que Isaías. Mucho de este contexto de Isaías habla de ello.
¿De qué habla? De las cosas que el Padre quiere para bien. ¿Para quién? Para su pueblo. El tabernáculo era para que todos, sin excepción, disfrutaran del Padre, disfrutaran de su presencia y no solamente lo que era sacrificio al Padre. No. El Padre siempre quiso las cosas y lo mejor para sus hijos. Miren, en el capítulo 8 está hablando del sacario del botín y está hablando de lo que iba a suceder. Pero sin embargo, como el Padre siempre ha sido bueno y siempre ha tendido su brazo, su misericordia, por eso es que el Padre quiere que usted y yo estemos tranquilos. Todo a su tiempo. El verso 11, ¿qué dice? Así me habló Jehová, y su mano era fuerte sobre mí, y me amonestó para que anduviera en el camino de este pueblo. No llaméis aliado a todo todo lo que este pueblo llama aliado, ni participen en su temor, ni adrementéis. Así Jehová santifica, sea el vuestro temor hacia él, y sea el pavor. Él os será por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de caída para ambas casas de Israel. Está anunciando lo que iba a acontecer en un futuro. Si usted ve el capítulo 9, está hablando del Mesías. Que abrieran los ojos, que estuvieran pendientes de cuando apareciera Yeshua. Vamos a Romanos capítulo 12, que tiene que ver con la cita. Y hay otra que ya también tengo del libro de Romanos. Así que estamos cerca también allí. Romanos capítulo 12. El verso del 1 al 13. Así que, hermanos, exhorto por gran misericordia que Jehová, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová, que es vuestro servicio racional. No adaptéis a este mundo, sino ser transformado por la renovación de la mente. Miren, tú entregas, ¿a quién se la hace? ¿A qué tu templo consagrado? Al mundo, a las cosas del Padre. Caminar perfectamente no lo somos, pero tenemos que aprender a apartarnos de las cosas que sabemos que están mal. Inclusive la casa tenemos que edificarla. ¿Y qué dice? Ordeno pues por la gracia que me fue dada a cada cual está entre vosotros, que no piensen más altamente de lo que debe de pensar. Bájate de donde estás, bájate de tu creencia, tus ínfulas. Y es mejor andar humildemente. Porque aquí dice, de manera teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, de la fe, el diácono al servicio, el que enseña la enseñanza y el que exhorta la exhortación, y el que comparte con generosidad, cuida también a los demás con diligencia y misericordia, y con alegría. Aquí hemos ayudado a mucha gente, a mí me han ayudado aquí, no lo puedo negar, no lo puedo ocultar, y ese es el amor entre los hermanos, no solamente en la vicisitud, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, tenemos que estar unidos, no podemos ser independientes. La cita que yo le decía está en Romanos, también en el capítulo 9, el verso 33, pero quiero ir un poquitico más abajo, y es el verso 30. En el capítulo 9 está hablando de la elección de Israel. Está hablando del verso 6 en adelante, de lo que vino a hacer Isaac, por supuesto con la parte de Abraham.
En el verso 14 en adelante está hablando de la justicia del Padre. Y está hablando de la amada, no amada, y está hablando del libro de Oseas. Y está hablando de la situación, de la impureza, de lo contaminado que estuvo, y que el Padre abrió una brecha ahora. Y cuando digo una brecha es que ellos llevaron y han sido muy duros perseguidos, el pueblo de Israel. Pero que ahora entraríamos nosotros, de acuerdo a lo que está en el libro de Isaías del capítulo 40 en adelante. Y en el capítulo 49 y también serán para luz a los gentiles. Y ahí el Padre está anunciando que entraríamos nosotros. Pero en el verso 30 del capítulo 8 del libro de Romanos, mira lo que dice. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe. Es decir, no teníamos pueblo, no teníamos un Dios, no teníamos nada, ni herencia, ni promesa, de nada. Porque ningún Dios salva, salvo Jehová. Lo demás es cuento de camino. Pero que alcanzamos nosotros la fe, ¿por qué? Por justicia, por creer en el Mesías. Y que dice, pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. La ley se le fue entregada. Pero sabemos lo que pasó, pecaron, dispersos, llevados cautivos, pero que sin embargo el Padre hablaba de una nueva oportunidad. Y que dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. Se lo dije y lo leímos ahorita en Isaías, capítulo, en Isaías, que le di la cita, Isaías 8:14, si mal no recuerdo. Pero en Isaías, capítulo 28, 16, miren lo que nos dice. El Padre siempre, como le hago saber, miren, lo mejor que el Padre ha hecho es un día tras otro, para que nosotros creamos, crezcamos, pero sobre todo podamos estar delante de Él. Lo que le dije, por tanto, así dice Jehová, aquí pongo un fundamento en Sión, piedra preciosa, piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, el que cree en ella no será conturbado. Pondré cordel de rectitud y plomada, lo acabamos de leer. Eso es lo que ha querido el Padre, rectitud, justicia, administración, de que las cosas se hagan para bien. Y si nosotros vamos al libro de Esdras, Nehemías, él está hablando ahí cuando retornaron del sacerdocio para bendición del pueblo de Israel. Y que él está haciendo un claro mensaje para para quienes llevaban el tabernáculo, o el templo, el templo. Los pone, y les quiero dar esta cita, Esdras, capítulo 10, del 18 al 22, y el capítulo 2, del verso 36 al 39, Nehemías, capítulo 3, al 9, y Nehemías, capítulo 12, del 1 al 7. Usted ve la función del templo. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, el verso 7 al 18. Eso es de los sacerdotes que tocaban, y eso es lo que está hablando en el libro de Nehemías y Esdras. Finalizamos la paracha con este capítulo, Segunda de Corintios. Mire, en Efesios también dice la piedra escogida, piedra angular. Eso está en Efesios capítulo 2, del 1 al 12. Pero quiero ir con Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios. Segundo Corintios, capítulo 4. El verso
1. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos, sino que renunciamos a los subterfugios deshonestos, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Jehová, sino encomendando a toda conciencia humana en presencia del Padre, para manifestación de la verdad, lo que les hablaba, la santidad, la pureza, el compromiso. La otra cita está en Corintios capítulo 5, el verso 19, que tiene que ver con la parashá. Y esto es que Jehová estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados, puso en nosotros la palabra de reconciliación. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Reconciliando al mundo. Abrió la brecha para nosotros. Fuimos injertados en el olivo. Podemos disfrutar de las bendiciones del Padre. Ese era el motivo del tabernáculo. Su presencia, el pueblo de Israel y quienes se acercaron a Él a través del Mesías, estar delante de Él para siempre. Y por eso es que el libro de Revelaciones y Galú termina de esa manera. El principio en el final y el final desde el principio. Familia, espero que haya sido de bendición esta parashá desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Leira o familia, hasta la próxima.